de los riesgos digitales y cómo prevenirlos. Viviendo en un mundo en el que la tecnología avanza cada vez más rápido, es de vital importancia saber a qué nos exponemos. Al concluir este video, esperamos que todos tengan conocimiento de los posibles riesgos que pueda haber y también el cómo evitar caer en ellos. Este video está hecho en conjunto con los compañeros Bella Meyalsin, Manuel Gael, Andrés Gael, Luz Estrella, Reyes Jaciel, Francisco Javier y su servidor, Richard Ailton. La introducción a los riesgos digitales. La tecnología ha facilitado la vida de múltiples formas. Actualmente existen teléfonos, computadoras, redes interconectadas y diversos avances que han logrado mejorar la calidad de vida. Por ejemplo, la manera en la que interactúas, aprendes, te cuidas y trabajas es mediada por la tecnología. Esta permite tener todo a la mano, de manera fácil e inmediata, y a un solo clic resolver o dar respuesta a diversas situaciones. Sin embargo, no todo dispositivo a la hora de usar la tecnología existen algunos riesgos a los que estamos expuestos independientemente del momento de vida en el que nos encontremos. Estos se pueden materializar por múltiples razones, entre ellas falta de conciencia en el entorno digital y sus riesgos, hábitos inadecuados, exposición excesiva de información en Internet, desconocimiento de las herramientas de seguridad e incluso falta de precaución, lo cual facilita que personas malintencionadas puedan valerse de su conocimiento y las vulnerabilidades identificadas para actuar. Por eso, conocer los riesgos existentes, las formas en que se materializan y a su vez contar con las herramientas suficientes para estar protegidos nos permitirá saber cómo actuar en caso de que haya algún indicio de riesgo y así evitar su materialización, es decir, evitar que te sucedan a ti o a alguien cercano. En las diferentes investigaciones se ha encontrado que a nivel global existe un sistema de clasificación donde se ubican los tipos de riesgos en línea para la niñez y la adolescencia. Esta clasificación permite identificar de manera más precisa las características de cada riesgo, así como lo que podemos hacer todos los actores para su prevención. Los riesgos digitales pueden afectar de múltiples formas, por ejemplo, al perder acceso total o parcial a la información, al dañarse tus diapositivos e incluso podrían afectar tus finanzas debido a la necesidad de recuperar la información. También hay casos en los que personas malintencionadas acceden a tus cuentas bancarias o realizan compras con tus tarjetas. A su vez, y aunque no lo dimensionemos, algunos de estos riesgos pueden afectar tu salud física y mentalmente, ya que impactan negativamente tus relaciones interpersonales, afectan tu comportamiento o emociones. También es muy importante que tengas en cuenta que estos riesgos no solo te pueden afectar en el ámbito personal, sino también en el laboral, generando así impactos negativos en la seguridad de la información de las compañías. Existen diferentes formas de clasificar los riesgos digitales, como lo son de conducta, de contacto, de contenido y técnicos. Estos, cada uno tiene una explicación distinta. A continuación, te los explicamos. Riesgos de conducta. Estos implican comportamientos que pueden poner en riesgo la integridad de las personas. Dentro de estos riesgos podemos encontrar como número 1, ciberinducción al daño físico. 2, ciberbullying o ciberacoso. 3, ciberadicción. 4, ciberestrés o ciberfatiga. 5, ciberpirámides. 6, nomofobia. 7, pubbing. 8, suplantación de identidad digital o spoofing. Y 9, bumping. Número 1. Ciberinducción al daño físico. Son retos o juegos en línea donde se incita a las personas a realizar una serie de tareas peligrosas, como ataques violentos y daño autoinfligido, lo que puede generar impactos emocionales y en algunos casos hasta el suicidio. El principal grupo impactado son niños, niñas y adolescentes.
En 2016 se registró el aumento de suicidios en algunas regiones y estaban ligados al juego de la ballena azul o Momo, donde les plantean una serie de retos por cumplir, algunos de los cuales pueden resultar peligrosos o incluso mortales. El principal medio por el que se viralizan son las redes sociales. ¿Cómo nos exponemos? Al no tener conciencia sobre los riesgos del uso del Internet. Al no supervisar la interacción de los niños en las redes sociales. Al no supervisar el uso de las redes. Haciendo que la web sea segura. Buenas prácticas para prevenir este tipo de riesgos. Explica a los niños aquellos riesgos a los que se exponen cuando navegan Internet. Saca dispositivos electrónicos de los cuartos de los niños y define sitios comunes del hogar para navegar. No permitas que los menores de edad tengan cuentas propias en redes sociales sin cumplir la edad mínima recomendada para ello. Haz seguimiento constante a las actividades de los niños mediante herramientas de control parental. Antes de participar en un reto, reflexiona frente a sus posibles consecuencias. Ciberbullying o ciberacoso. Es la acción repetida e intencional de agredir de manera individual o colectiva a una persona, haciendo uso de dispositivos digitales, ya sea teléfonos celulares, computadora, tablets, entre otros. En redes sociales se pueden presentar por medio de páginas o cuentas falsas. El principal público impactado son niños, niñas y adolescentes. Algunas de las formas principales de este tipo de ataques son el hostigamiento, los insultos, la exclusión y la difamación, así como el hecho de compartir o publicar contenido negativo, perjudicial, falso o cruel sobre otra persona. En todas ellas se busca afectar la imagen personal y la autoestima de alguien más, provocando humillación o vergüenza. ¿Cómo nos exponemos? La exposición puede ocurrir incluso sin el conocimiento de la persona, puede darse en cualquier momento y desde cualquier lugar. Basta con la intención del agresor de utilizar cualquier información falsa o verdadera para agredir a la víctima. El ciberacoso puede ocurrir mediante mensajes de texto, aplicaciones, redes sociales, correo electrónico, foros o juegos. Buenas prácticas. Acuerda un horario concreto y moderado de conexión a Internet, así como el uso de videojuegos en la red. Plantea las tareas a realizar en Internet antes de conectarse y tratar de mantener la atención en ellas hasta su terminación. Diversifica las actividades cotidianas tratando de dedicarle a cada una el tiempo necesario. Cultiva las relaciones personales y familiares. Respeta las horas de sueño y descanso, así como los espacios de alimentación y de interacción en familia. Ciberadicción, también conocida como trastorno de adicción a Internet, se define como el uso abusivo de este a través de diferentes dispositivos electrónicos con impactos en la vida diaria, es decir, es la pérdida del control frente al uso racional del Internet. Está asociada con la conexión compulsiva o FOMO, Fear of Missing Out, que es el miedo a perderse de algo o a la exclusión digital. El principal público impactado son niños, niñas y adolescentes. Instagram, Facebook, Twitter, TikTok son las aplicaciones más usadas en estos tiempos. TikTok es una plataforma muy adictiva, ya que te mantiene entretenido con pequeños videos y cuando menos te lo esperas, has pasado un gran tiempo frente al celular. ¿Cómo nos exponemos? Por la falta de hábitos saludables en el consumo de tecnología que lleva a un uso desmedido de la misma, por falta de interacción social de manera presencial. Buenas prácticas. Acuerda un horario concreto y moderado de conexión a Internet, así como el uso de videojuegos en la red. Plantea las tareas a realizar en Internet antes de conectarse y tratar de mantener la atención en ellas hasta su terminación. Diversifica las actividades cotidianas tratando de dedicarle a cada una el tiempo necesario. Cultiva las relaciones personales y familiares. Respeta las horas de sueño y descanso, así como los espacios de alimentación y de interacción en familia. Ciberestrés o ciberfatiga.
Se refiere a los efectos negativos por el uso de las nuevas tecnologías y los cambios constantes que enfrentan, en gran medida por la gran cantidad de tiempo de exposición al entorno digital, pero también por la dificultad de adaptarse a un cambio tecnológico constante. El principal grupo impactado son los adultos. ¿Cómo nos exponemos? Cuando hay rechazo al cambio o a la adaptación. Con la exposición prolongada al entorno digital en jornadas extendidas de trabajo o estudio. Cuando damos privilegio al uso de dispositivos sobre los vínculos interpersonales presenciales. Buenas prácticas. Solicita acompañamiento o realiza autoestudio frente a nuevas plataformas tecnológicas. Privilegia la interacción social de manera presencial, creando un balance adecuado entre vida online y una vida offline. Ten hábitos saludables de consumo digital. Define y respeta tiempos de descanso. Ciberpirámides. La ciberpirámide se basa en el esquema de la estafa piramidal, cuyo propósito es captar la atención de las personas y que éstas recomienden y refieran a otros con el objetivo de generar beneficios adicionales a los participantes iniciales. El principal grupo afectado son los adultos. ¿Cómo nos exponemos? Confiando en quienes ofrecen rendimientos exorbitantes y en corto tiempo. Cuando se invierte en negocios en los cuales no hay claridad de dónde salen los recursos que prometen, ni justificación que validan las ganancias. Buenas prácticas. Sospecha ante ofertas de rendimientos muy altos en el retorno de la inversión. Sospecha cuando el negocio planteado involucre el reclutamiento de otras personas para la sostenibilidad de este. Consulta siempre antes de entregar tus recursos. Verifica con las autoridades y entes reguladores si en verdad se trata de una empresa o persona autorizada para captar recursos del público de forma masiva. Nomofobia. Consiste en el miedo irracional al no disponer del teléfono móvil, bien sea porque se ha dejado en casa, se ha descargado, está fuera de cobertura, ha agotado el saldo o se lo han robado o simplemente sufre un daño. La nomofobia no está considerada todavía como una patología o un trastorno del comportamiento, pero lo cierto es que es una consecuencia de una adicción, de un uso desmedido de los dispositivos móviles. El principal público impactado son los adolescentes y adultos. ¿Cómo nos exponemos? Nos exponemos cuando hacemos un uso indiscriminado del dispositivo. Buenas prácticas. Hay que establecer hábitos saludables de navegación, definiendo o acordando espacios y momentos libres de dispositivos, por ejemplo, a la hora de comer, de dormir o relacionarse desde la presencialidad. Diversifica las actividades. Pubbing. Combinación de palabras phone, teléfono, y snubbing, hacer un desprecio. Este término hace referencia al hecho de ignorar a alguien al estar prestando atención al teléfono celular. El principal público impactado son niños, niñas, adolescentes y adultos. ¿Cómo nos exponemos? Al usar de forma desmedida los dispositivos tecnológicos, ignorando la presencia del otro. Esto lo vemos a diario con nuestras familias, ya que el uso del celular se ha intensificado, pues al estar en una conversación la otra persona está en el celular y no presta atención. Esto puede generar conflictos. Buenas prácticas. Guarda el dispositivo cuando estés compartiendo espacios con otras personas, así evitarás mirarlo y usarlo constantemente. Darles prioridad a las relaciones offline sobre las online. Define momentos y espacios libres de tecnología. Desactiva las notificaciones que no sean prioritarias para evitar distracciones. Suplantación de identidad digital o spoofing. Es el acto deliberado en el que una persona se hace pasar por otra en Internet para llevar a cabo actividades maliciosas, afectando la reputación o materializando fraudes. Se puede perder el control de las cuentas en redes sociales, correo y líneas telefónicas, lo que muchas veces impide tener acceso a alertas y notificaciones de actividades.
Actividades realizadas por terceras en nuestras cuentas financieras y digitales. El principal público impactado son los adolescentes y adultos. Nos exponemos a estos riesgos al entregar información personal a través de llamadas o correos electrónicos de remitentes aparentemente oficiales, ingresando a páginas web fraudulentas o utilizando contraseñas inseguras. Cuando no contamos con una configuración segura de cuentas digitales y dispositivos, al autenticarnos en sitios web utilizando conexiones a Internet pública. Este es uno de los riesgos a los que más estamos expuestos, pues no utilizamos ni creamos contraseñas seguras. Buenas prácticas. Mantente atento a la correspondencia, notificaciones y alertas para identificar cualquier actividad anormal. Usa contraseñas seguras y cámbialas con frecuencia. No ingreses información personal en computadoras ubicadas en espacios públicos o estando conectado en redes públicas. No respondas emails ni otros mensajes que te impidan información personal. Activa el doble factor de autenticación que proporcionan las entidades bancarias, las plataformas de correo electrónico y otros servicios digitales para fortalecer la seguridad de tus cuentas digitales. Vamping. El vamping viene de las palabras inglesas vampire, vampiro, un ser fantástico que está activo por la noche, y texting, enviar mensajes de texto a través de aparatos electrónicos. Se trata del fenómeno por el cual las personas utilizan aparatos electrónicos durante la noche, reduciendo las horas necesarias de sueño, para lograr así un buen descanso, afectando las actividades cotidianas de las personas. El principal grupo impactado son niñas, niños, adolescentes y adultos. Nos exponemos con la disponibilidad de los dispositivos electrónicos en nuestras habitaciones. También al no medir el uso de los dispositivos. La luz azul que emiten las pantallas limita la función de la melatonina, la cual es la hormona que regula el ciclo del sueño, causando problemas de insomnio. Buenas prácticas. Retira los dispositivos digitales de las habitaciones al momento de dormir. Usar normas a niños y adolescentes mientras aprenden a usar sus teléfonos, computadoras y tablets de forma moderada, utilizando las herramientas de control parental. Tener buenos hábitos digitales, cuidando el equilibrio entre la vida online y offline. Una buena práctica es la alfabetización digital de los padres de familia, pues en muchos casos los padres desconocen las actividades que realizan sus hijos en sus teléfonos o computadoras. Los padres, al contar con esta información, podrán evaluar y acompañar el uso de sus hijos en la web. La siguiente clasificación son los riesgos de contacto, y esta clasificación se caracteriza por la interacción directa con un desconocido que se acerca de forma malintencionada. En la mayoría de casos se presenta acoso virtual, interacción con desconocidos o acoso de adultos hacia niños, niñas y adolescentes. De esta clasificación derivan tres tipos, que son el grooming, el phishing y el vishing. El grooming consiste en el engaño de un adulto hacia un menor de edad haciendo uso de canales digitales como las redes sociales, aplicaciones de mensajería instantánea o cualquier aplicación que cuente con un chat, inclusive videojuegos. De hecho, diría yo que estos últimos es donde más casos se da de grooming, ya que la mayoría del público es gente menor de edad y son más susceptibles al engaño, y esto es lo que aprovecha la gente maliciosa para poder hacer de las suyas. Por esto mismo, el principal público impactado son niños, niñas y adolescentes. Unos ejemplos de la forma en la que podemos llegar a exponernos pueden ser cuando los menores de edad navegan en redes sociales o plataformas online sin el acompañamiento adecuado de un adulto, también siendo usuarios de redes sociales sin tener la edad apropiada, aceptando como contactos a personas desconocidas o también por desconocimiento de los riesgos a los que están expuestos en la web, cómo funcionan y cómo pueden protegerse.
En el caso de los padres, ¿qué cosas pueden hacer para evitar que sus hijos estén en estos riesgos? Bueno, habla con ellos sobre los riesgos que se exponen en Internet y hazles saber que es importante que te cuenten si se presentan en una situación que les genere miedo o confusión. Establece acuerdos y hábitos para el entorno digital, como el tiempo máximo que pueden navegar en el día y con quién pueden interactuar. Dialoga con los niños sobre el uso consciente que deben hacer de las cámaras de sus dispositivos y en lo posible manténla desactivada. También puedes utilizar las herramientas de control parental que están disponibles en la web. El siguiente tipo es el phishing. El phishing es el método utilizado por los delincuentes cibernéticos para estafar y obtener información confidencial o financiera, como contraseñas, datos de tarjetas de crédito, entre otros, utilizando técnicas de ingeniería social. El principal público impactado son los adultos, ya que es gente que no está tan familiarizada con estas tecnologías y son más susceptibles a los engaños de estas personas y son más fáciles de caer en las trampas y así obtener su información. La forma en la que se exponen es por la falta de conciencia frente a este tipo de riesgos asociados al uso de correo electrónico, mensajes de texto o la navegación web sin las preocupaciones adecuadas. Como antes dicho, el público afectado principalmente son los adultos, ya que es gente que no está tan familiarizada con estos medios y no es consciente de la información privada que puede contener su dispositivo y lo fácil que es sacarla de este mismo. Algunas cosas que se recomiendan poner en práctica para evitar caer en este tipo de estafa es no responder a correos electrónicos sospechosos o cuyo remitente es desconocido. Debemos verificar la autenticidad y veracidad del comunicado antes de compartir información o ingresar a enlaces sospechosos. También se recomienda usar contraseñas seguras y recuerda que son confidenciales y que nunca por ningún motivo debes compartirlas. Algunas aplicaciones tienen una opción llamada doble factor de autenticación. Se recomienda activarla ya que fortalece el ingreso a estas mismas. Por último, tenemos el phishing. Este es una modalidad de estafa en la que los ciberdelincuentes aplican técnicas de ingeniería social a través de llamadas telefónicas con el fin de manipular a las personas para que realicen acciones involuntarias con la intención de acceder a información personal y financiera y obtener un beneficio económico. El phishing, al ser ciertamente al azar, están expuestos todo tipo de público, tanto niños, niñas, adolescentes y adultos. La forma en la que nos exponemos a esto es al contestar llamadas de números desconocidos sin precaución y proceder a entregar información. No debes de dar información personal hasta que sepas exactamente con quién estás hablando. También al exponer información personal y de contacto en redes sociales o sitios web, ya que la estás poniendo en un lugar que es muy accesible para cualquier persona. Para evitar caer en esos engaños, se recomienda que ante una llamada de un número desconocido o con una situación atípica no reveles información sensible, ya que no sabes quién está realmente del otro lado del celular. También debes de conservar la calma y revisar la situación antes de actuar. Indaga un poco más, solicita información que te permita verificar la veracidad de la información. No te creas todo lo que te dicen a la primera. Cuando se trate de ofertas o solicitudes asociadas a productos financieros, comunícate directamente con la entidad para confirmarla. Riesgos de contenido. Son aquellos derivados del mal uso que se da al contenido que se consulta o se comparte en el entorno digital. 1. Deepfakes. Los deepfakes, mentiras profundas, son imágenes, vídeos o audios en las que se reemplaza la cara o voz de una persona por otra, utilizando inteligencia artificial. Tales vídeos de falsificación pueden ser creados, por ejemplo, sobre un actor o personaje del espectáculo para que aparezca en el vídeo falso con contenido sexual, escenas de películas o series con otros protagonistas dando información falsa o solicitando información con fines de estafas. Son aquellos derivados del mal uso que se da al contenido que se consulta o se comparte en el entorno digital. Principal público impactado, adolescentes y adultos. Buenas prácticas. Evita compartir vídeos virales en los que se comprometa la buena imagen de otras personas. Verifica la veracidad y autenticidad de este tipo de contenido en una fuente confiable. Configura la privacidad de tus cuentas de redes sociales y asegúrate de que tus contactos hacen parte de tu círculo de confianza o son personas conocidas. 2. Fake news o noticias falsas. Son noticias falsas que circulan a gran velocidad por redes sociales y medios de comunicación como prensa, radio, televisión y cuyo
Objetivo es la desinformación, estafar o hacer alguna broma. Principal público impactado, adolescentes y adultos. Buenas prácticas. No compartas ni creas en información que no haya sido confirmada por medios confiables. Lee la información completa, no te quedes solamente con el título y analiza la coherencia antes de sacar conclusiones. O compartir. Revisa las fechas, debido a que en muchas ocasiones estas noticias falsas se valen de información o de hechos ocurridos varios años atrás. Duda si la información es muy sorprendente, no cita fuentes oficiales, no se puede corroborar por otros medios, o es recibida de manera anónima, pues tiene alta probabilidad de ser una noticia falsa o inexacta. 3. Oversharing. Es la sobreexposición de información en las redes sociales, donde se comparte información personal como edad, nombre completo, número de celular, profesión, gustos, intereses, lugares favoritos, personas cercanas. Esto supone información de fácil acceso y aprovechable por personas malintencionadas, poniendo en riesgo la seguridad de la persona y de quienes la rodean. Principal público impactado, niños, niñas, adolescentes y adultos. Buenas prácticas. No compartas en tus redes sociales información personal en exceso que pueda ser utilizada con malas intenciones. Evita indicar tu ubicación en tiempo real. Piensa en el impacto de lo que publicas. ¡4! Sextorsión. Se da a partir de la práctica del sexting, conocido también como sexteo, y se refiere a la producción, envío y / o recepción de mensajes con contenido sexual por medio de Internet. Este fenómeno implica la exposición de la propia expresión sexual en medios digitales. Principal público impactado, adolescentes y adultos. Buenas prácticas. Evita la producción, envío y / o recepción de mensajes con contenido sexual por medio de Internet. Sé consciente y promueve el cuidado de la privacidad. Usar contraseñas seguras y cambiarlas con frecuencia. Configura las opciones de privacidad y seguridad, configurar correctamente los dispositivos y aplicaciones. Si vas a realizar vídeos o tomar fotos con contenido sexual, evita que aparezca tu rostro o alguna característica particular como tatuajes, cicatrices, lunares, que permita identificarte. Evita también detalles que permitan identificar el lugar donde la realizaste. 5. Shareting. Su origen viene de la combinación de las palabras sharing, compartir, y parenting, crianza. Es el uso habitual de las redes sociales por parte de los padres, como medio para compartir noticias o imágenes de sus hijos. Principal público impactado, niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo nos exponemos? Al desconocer los ajustes de privacidad de las redes sociales y no tenerlas configuradas de manera segura. Publicando o compartiendo fotos de los menores desnudos o en ropa interior, independientemente si están en una bañera, en la playa o recién nacidos. Dando indicios de hábitos y ubicación frecuente de los menores. Buenas prácticas. Asegúrate de que tus hijos estén siempre vestidos en las fotos que compartas. Lee y entiende las políticas de privacidad de las redes sociales a las que se suben las fotografías. Recuerda y ten siempre presente cómo se sentirían los niños si en un futuro se tuvieran que enfrentar a una imagen suya que subieron sus padres a Internet. No compartas ubicaciones en tiempo real del sitio en el que se encuentren los niños. Si envías imágenes o vídeos a través de mensajería instantánea, como WhatsApp, asegúrate de que las personas a las que envías dicho contenido son de confianza y no lo compartirán sin tu autorización. 6. Doxing. Doxing viene de la abreviación informal docs de documentos. Técnicamente es un conjunto de estrategias destinadas a recopilar información de un objetivo, ya sea una persona u organización, a través de métodos que incluyen búsquedas en bases de datos de acceso público, redes sociales, ingeniería social y vulneración de sistemas.
¿Cómo nos exponemos? Con la huella digital que dejamos al navegar en Internet, pues normalmente, el doxing se aprovecha de esta, cuando dejamos comentarios y al interactuar y registrarnos en páginas web donde, a partir de esos datos, van recabando para encontrar información nuestra, como el lugar de residencia, el nombre de los amigos más cercanos, las aficiones, las opiniones políticas, o incluso confesiones y vídeos comprometedores. Buenas prácticas. Configura adecuadamente la seguridad y privacidad de los perfiles sociales y demás cuentas digitales. Evita compartir datos privados y sensibles en redes sociales. Haz un rastreo en Internet con tu nombre, apellidos o número telefónico para identificar configuraciones de privacidad inadecuadas en cuentas digitales y toma medidas correctivas. Activa las alertas de Google sobre la privacidad de tus datos. 7. Carding. Es el nombre que recibe el uso ilegítimo de la información financiera, o la estafa que realizan los cibercriminales vendiendo la información de las tarjetas de crédito, débito, o datos financieros extraídos de las víctimas mediante otras técnicas como el phishing. ¿Cómo nos exponemos? Entrando a páginas que no sean seguras. Los estafadores utilizan páginas de Internet donde se hacen pasar por instituciones legítimas como bancos, universidades, hoteles o tiendas en línea, solicitando al usuario el ingreso de sus datos. Entregando información personal a través de llamadas telefónicas. Los estafadores hacen una llamada haciéndose pasar por una entidad financiera o franquicia de tarjetas de crédito, y se ofrecen muy amablemente a cambiar la tarjeta por una nueva y con mejores beneficios. Para este tipo de casos, jamás debes entregar la tarjeta de crédito o permitir que se la lleven, tú mismo debes encargarte de destruirla. Al no contar con programas de protección, antivirus/antimalware, en nuestros computadores, donde a través de virus que se instalan pueden acceder a nuestra información. Buenas prácticas. No pierdas de vista la tarjeta de crédito cuando estés realizando pagos o transacciones, ya que pueden tomar tus datos para hacer uso de ellos de manera fraudulenta en el futuro. Al realizar compras en línea, debes verificar que la dirección del sitio comience con el protocolo de seguridad, HTTPS, y al inicio de la barra de dirección esté el icono de un candado cerrado. Evita utilizar redes o computadoras públicas para acceder a tus cuentas o hacer transacciones. Haz uso de las e-cards de algunos bancos, con las que se generan tarjetas de crédito de un solo uso o una sola transacción sin necesidad de usar los datos de tu tarjeta física. Los riesgos técnicos son aquellos que afectan la información que tenemos almacenada en nuestros dispositivos o a los dispositivos como tal, valiéndose de una brecha o vulnerabilidad en la seguridad. El SIM sweeping, también conocida como SIM duplicada o secuestro de línea telefónica, es una modalidad que consiste en la suplantación del titular por parte del delincuente ante las empresas de telecomunicaciones, aprovechando la falta de protocolos de verificación, que el titular de la línea se encuentra de viaje o no puede atender llamadas, y reportan la línea por pérdida o robo de teléfono. Luego, sincronizan las redes sociales y productos financieros vinculados al número telefónico para validar accesos que les permitan generar transacciones fraudulentas. Es decir, el fraude se centra en explotar la capacidad de un operador de telefonía móvil para transferir sin obstáculos un número de teléfono a una nueva SIM. Lo que buscan los delincuentes, por lo general, es acceder a los códigos de verificación que empresas, plataformas y entidades bancarias suelen enviarnos a nuestros dispositivos móviles. El principal público impactado son los adultos. ¿Cómo nos exponemos? Cuando perdemos o nos hurtan el celular. Cuando compartes públicamente o en redes sociales periodos de ausencia como viajes al extranjero, donde posiblemente no puedes usar la línea telefónica y por tanto no te darás cuenta del evento de forma oportuna. Se puede poner en práctica lo siguiente. 1.
Si por algún motivo tu celular deja de recibir señal de telefonía, procede a referenciarte con otras personas que tengan el mismo operador. Si eres el único afectado, contacta a tu proveedor del servicio para verificar la causa. Si han perdido alguna reposición de SIM card en tu nombre, procede inmediatamente a bloquear tus cuentas bancarias y tarjetas de crédito. 2. No divulgues tu información privada o periodos de ausencia en redes sociales. 3. Evita al máximo enviar mensajes de texto SMS con información financiera o privada, ya que estos no están cifrados. 4. Mantén activo y actualizado tu antivirus. 5. Activa el doble factor de autentificación de las plataformas tecnológicas de los bancos y de las cuentas de correo electrónico en las que recibes normalmente notificaciones bancarias. Otro riesgo digital es el malware. Es cualquier tipo de software malicioso que trata de infectar tus dispositivos. Los cibercriminales lo utilizan con múltiples finalidades, tales como extraer información personal o contraseñas, datos financieros o evitar que los propietarios accedan a su dispositivo. El principal público impactado son niños, niñas, adolescentes y adultos. ¿Cómo nos exponemos? Al no contar con software anti-malware en nuestros dispositivos, teniendo el software desactualizado, al abrir vínculos o descargar adjuntos de correos maliciosos como phishing, conectando memorias USB desconocidas a los dispositivos. Se puede poner en práctica lo siguiente. 1. Mantén actualizado el sistema operativo y las aplicaciones de tus dispositivos. 2. Mantén un antivirus anti-malware activo y actualizado en los dispositivos. 3. Ten precaución con los correos sospechosos o de remitentes desconocidos con sentido de urgencia que te incitan a abrir un archivo adjunto o ingresar a un vínculo. 4. No descargues información o software de sitios web desconocidos y evita dar clic a publicaciones emergentes mientras navegas en Internet. 5. Mantén respaldo de la información en la nube. Por último, el ransomware o secuestro o robo de información es un tipo de programa informático malicioso que impide a los usuarios acceder a su sistema operativo o a sus archivos y que exige el pago económico de un rescate para poder acceder de nuevo a ellos. El ransomware tiene la capacidad de bloquear la pantalla de un computador o cifrar archivos importantes predeterminados con una contraseña. Por lo general, el rescate se exige en criptomonedas. El principal público impactado son adolescentes y adultos. ¿Cómo nos exponemos? Al navegar en la web y abrir vínculos malintencionados o fraudulentos en correos electrónicos, Facebook, Twitter y otras redes sociales, o en los chats de mensajería instantánea. También es muy frecuente que este tipo de virus informático venga adjunto en un correo electrónico. Se puede poner en práctica lo siguiente. 1. Realizar copias de seguridad en la nube o en dispositivos extraíbles como USB o discos externos. 2. Mantén actualizados los sistemas operativos y programas informáticos para evitar brechas de seguridad. 3. Ten instalado antivirus anti-malware y manténlo actualizado. 4. Evita navegar por sitios web desconocidos o poco confiables. 5. Evita descargar archivos adjuntos de correos sospechosos o de remitentes desconocidos. Conocer los riesgos. Tipos de riesgos digitales.
Para empezar tenemos los ataques DDoS. Estas siglas significan Distributed Denial of Service y se traducirá como ataque distribuido de negación del servicio. Esto se trata de un ataque a un servidor desde diferentes equipos al mismo tiempo, lo que provoca un colapso en su tráfico y por tanto que deje de funcionar. En otras palabras, podría entenderse como una sobrecarga al sistema que impide que las personas interesadas lleguen a su destino. A pesar de que es una amenaza que no suele ir dirigida a personas concretas, suele utilizarse para bloquear páginas web o servicios online de cualquier empresa u organización y molestar así a las personas que lo utilizan. Los indicios más evidentes de estos riesgos son los problemas de rendimiento del sitio web, ya sea desde su ralentización hasta incluso su inaccesibilidad. Phishing es un concepto que proviene de la palabra inglesa fishing, que significa pesca, dado que se refiere a cuando un o una ciberdelincuente navega por internet intentando pescar información confidencial de internautas que muerden el anzuelo. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, pues prácticamente suplantan la identidad de ciertas entidades, como bancos, agencias tributarias o compañías energéticas, empleando diferentes medios, ya sea una llamada telefónica, un mensaje de texto, a través de una página web falsa o también por redes sociales, aunque el más frecuente es el correo electrónico. Básicamente te llega un mensaje al buzón de entrada que a previa vista parece normal, pero en realidad contiene un enlace malicioso. Este suele ir acompañado de unos asuntos llamativos como alerta de seguridad, nuevos gastos detectados, factura vencida o cosas similares que incitan a abrirlos. Y al clicar en dichos enlaces automáticamente descargan un archivo infectado. El robo de datos. En relación al riesgo anterior existen también los ataques a las bases de datos para recopilar información muy variada, ya sean nombres, números de teléfonos, correos electrónicos, números de cuenta, direcciones, contraseñas, etc. Pero el principal propósito de esta ofensiva es usurpar información financiera o datos corporativos a clientes o empresas. El modus operandi más destacado consiste en una inyección SQL, Structured Query Language, que no solo permite tener acceso a datos sensibles de una base de datos, sino que también los destruye, aprovechando las posibles vulnerabilidades existentes de una página web. Spam. Se le conoce también como correo basura o correo no deseado. Y es que se trata de un mensaje que se envía de una forma masiva por un remitente anónimo o desconocido y que la persona destinataria no ha solicitado. En la mayoría de los casos se trata de campañas publicitarias y promociones, aunque actualmente la Ley de Protección de Datos prohíbe a las empresas enviar correos no autorizados. Y ahora probablemente te estás preguntando, ¿y cómo es posible que siga recibiendo spam? Bueno, pues es principalmente porque muchas veces se autorizan comunicaciones comerciales sin ser conscientes de ello, o bien porque hay ciberdelincuentes cuyo objetivo es infectar los dispositivos de los internautas. Virus informático. Este tipo de malware está diseñado para provocar daños en un equipo, corrompiendo sus archivos, destruyendo datos o alterando su funcionamiento habitual. Son muy contagiosos ya que se replican automáticamente sin el consentimiento de las personas usuarias. La forma más común de propagación de los virus informáticos son las siguientes, normalmente mediante la descarga de archivos adjuntos. Al abrir una imagen, que introduce el virus cuando el dispositivo la procesa. Cuando se reproduce un video, que igual introduce el virus mientras se está visualizando, con una notificación que llega a través de un sitio web malicioso. Ahora bien, ya conocemos cuáles son algunos de los principales riesgos que podemos encontrar al navegar por la red. Te sugerimos que les prestes atención en todo momento y que sigas atentamente nuestros próximos videos que publicaremos con nueva información a través de nuestro aprendizaje.